Cómo crear una startup utilizando inteligencia artificial. Este es el segundo video donde definimos el problema. En el capítulo pasado hablamos sobre, un poco las motivaciones y todo lo que vamos a ver en la saga de videos. Pero hoy vamos a entender por qué realmente necesitamos entender el problema. Normalmente en el ideario común nos dicen que tenemos que no enamorarnos del problema porque nos puede hacer daño. En cierto modo sí es verdad cuando tenemos preocupaciones, pero cuando hablamos de construir cosas, tenemos que enamorarnos sí o sí del problema. Pero no en un sentido romántico, sino en un sentido de entenderlo en profundidad, conocer qué es lo que pasa, pero todo lo que pasa. Una vez que entendemos eso, podemos realmente definir correctamente o podemos trabajar correctamente en nuestro proyecto. Así que ahora vamos a las ideas para empezar a trabajar. El primer paso sería ir a Perplexity, pedirle que haga alguna revisión sobre nuestra definición del problema. Como pueden ver, este es el prompt, es bastante sencillo. Le voy a hacer un zoom ahí para que lo puedan ver en mayor detalle. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Y lo que hago es ponerlo en la versión de investigación y en las fuentes buscar web, académico, social y financiero, los 4, porque necesitamos la mayor cantidad de información posible. Copiamos el prompt y lo lanzamos. Demora muy poco. En Gemini vamos a hacer lo mismo. Pegamos y luego le pedimos que haga un deep research. Y listo. Ahora lo único que nos queda es esperar, los resultados de ambas investigaciones. Pero quiero que tengan esto en cuenta, que estas investigaciones son solo la punta del iceberg. Tenemos que investigar muchísimo más. Acá tienes una reducción en el tiempo de trabajo, que eso es uno de los objetivos de utilizar IA. Pero recuerden, es una herramienta, así que sigamos viendo. Por ejemplo, Perplexity ya terminó. Veamos. Acá es el análisis del problema. PageGroup reporta un déficit de talento del 48% de regiones en el 2022, hace 3 años. Dice que Colombia, por ejemplo, enfrentará una escasez de 200.000 trabajadores tecnológicos para el 2025. ¿Realmente eso ha pasado? ¿Realmente había ese déficit de 200.000 puestos de trabajo? Es una hipótesis interesante, basada en datos pasados y proyecciones a futuro en el pasado, que no son hechos necesariamente. Tenemos que, podría ser necesario refutar, pero la idea al momento de emprender es también saber filtrar en qué información nos metemos para ver si realmente es viable o no. Pero si se dan cuenta, la información es post-COVID, no es hoy, porque es muy distinto hacer un deep research si tenemos un contexto de ciertas partes de Estados Unidos y es muy distinto a un contexto en LATAM, en países que no están tan tecnológicos, llámese Perú, Bolivia, Ecuador. Entonces, analicemos un poco más ese detalle. Obviamente que si hablamos de Colombia, Brasil, Argentina, varía un poco, pero tampoco es que la información sea tan reveladora, pero sí nos da patrones de conducta que podemos ir encontrando. Bueno, Gemini por fin terminó, así que acá tenemos el informe. Análisis del ecosistema emprendedor tecnológico en América Latina. Un diagnóstico en transición. Nos da un resumen ejecutivo. Igual, de lo que puedo ver a simple vista, dice post 2021. Da una tabla, lo que no nos dio Perplexity. Acabo de revisar la información de ambas investigaciones y he encontrado patrones bien marcados y que se repiten o que he visto también en otros casos o en otros proyectos. La información que nos dan las inteligencias artificiales es limitada. ¿En qué aspecto? Nos pueden dar estadísticas y todo, pero al final de cuentas son proyecciones de años pasados que reflejarían cómo debería ser este año. Por lo tanto, no es información fiable. Sí nos pueden dar base para hacer hipótesis, pero tenemos que refutarlas. Porque que me digan que en el 2025 se espera tal volumen de trabajadores en tecnología, no me dice realmente absolutamente nada más que un párrafo para leer. Lo que ahora vamos a hacer es una dinámica adicional para que vean cómo funciona la inteligencia artificial. Voy a crear un notebook LM con la información que tengo y le voy a pedir que haga una investigación adicional y tenga mayor cantidad de fuentes.
Y por otro lado, yo tengo otro notebook LM donde alimento con cuestionamientos que yo ya realicé respecto al segmento de mercado. Por algunos motivos no voy a exponer absolutamente todo porque sería muy largo el video, pero la idea es que tengan el contexto de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a, al final, hacer competir a ambos cuadernos de Notebook LM, los vamos a hacer competir para ver cuál es la conclusión que sacan frente a la definición del problema que yo tengo. Y al final les doy algunas conclusiones. Abrimos Notebook LM, acá creamos uno nuevo y lo que hacemos es cargar del mismo drive el último archivo que tenemos acá, que fue la investigación que hizo, y añadimos el archivo que tenemos en el explorador. Y listo, tenemos dos. Ahora vamos a añadir, ponemos descubrir fuentes, interactúan y le damos en enviar. Notebook LM va a empezar a hacer la investigación. Ahora, cuando vemos el avance, nos da todas estas fuentes que parecen interesantes. También he creado otros Notebook LM previamente para hacer un ejemplo, llevándolo por otro contexto. Un contexto mucho más de cómo se ve el entorno emprendedor desde un poco la perspectiva o cargando más información del lado técnico y de gestión. O sea, viéndolo más desde el lado operativo que desde el lado emprendedor, que son dos mundos, aunque parezca irónico, distintos, pero que tienen mucha compenetración. Entonces, vamos a traer nuevamente nuestra definición del problema y la vamos a pegar acá. Analiza esta definición del problema y dime si es veraz, si se ajusta a la realidad y cuestiona el enfoque. Ahora, ¿por qué nos funcionaría mucho mejor este tipo de prompt en Notebook LM que en otras IAs? Porque las otras terminan siendo complacientes para, bueno, darte por tu lado. Pero en Notebook LM lo que va a hacer es eh, ser un poco más neutral. Pero pese a eso vamos a ponerle un prompt para que no se vaya por la tangente. Buscando matices no vistos, simplemente copiamos nuevamente todo esto y la lanzamos. Y acá nos da ya un resultado. Dice, la definición del problema que usted presenta es en términos generales sustantivamente veraz, ¿ya? Y se ajusta a la realidad del ecosistema emprendedor tecnológico en Latinoamérica, según confirman las fuentes especializadas consultadas. No obstante, como usted sugiere, el análisis se enriquece y se ajusta mejor con la realidad actual si se consideran matices cruciales. Obviamente ya está revisando la información y dice que la naturaleza evolutiva del ecosistema, especialmente tras los ajustes del mercado fuera del capital de riesgo post-2021, el déficit de talento digital alcanza el 48% de la región a finales de 2022 y aproximadamente el 80% de las empresas. Este punto para mí es súper importante. Habla de que el 48% está en déficit, pero investiguemos un poco más, analicemos este dato. Hay mucha gente que ha estudiado desarrollo, que ha estudiado diseño, que no encuentra empleo. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan perfiles mucho más senior. Pero por otro lado, en la realidad que yo veo y vivo, las empresas no quieren contratar seniors, prefieren reducir costos y contratar middles, o sea, personas de rango medio. ¿Esto en qué beneficia y facilita? Allí seguro lo vamos a ir descubriendo más adelante, pero no te voy a spoilear. Al final del todo, nos da conclusiones. La definición inicial es un diagnóstico acertado de la debilidad estructural. Sin embargo, el enfoque debe ser matizado, reconociendo que el problema no es estático, sino un conjunto dinámico de presiones que están forzando una maduración acelerada del ecosistema. Afina la definición y se la pedimos porque le hemos pedido que haga un análisis concienzudo sobre la información que tiene y ahora le pedimos que básicamente
reformule lo que nosotros hemos planteado inicialmente. Nos da una definición muy extensa. Ahora lo vamos a llevar al otro notebook LM para que vean las diferencias en la propia y misma definición. Y entramos al que tiene este volumen de información. Y vamos a pegar y lo lanzamos. Esperamos unos segundos. Y una vez que termine, vamos a lanzar el mismo prompt para ver qué resultado es el que nos da. Obviamente la IA tiene que responder distinto, pero la calidad y la cantidad de información que le estamos dando es distinta y la idea es que veas la diferencia entre ambos. Mira, acá igual me dice altamente veraz y que se ajusta rigurosamente a la realidad. Ajá, acá hay algo diferente. Ahora, mientras va pensando, le hemos dado los mismos prompts en, vamos, dos tipos de investigación con ligeras variaciones, que es súper importante que entendamos que una definición o partir de cierto lado o verlo desde una óptica va a cambiar la información que nos dé. Por ejemplo, acá dice, la carencia estratégica de producto UX en LATAM, impulsada por un sesgo de priorizar la ejecución, o sea, desarrollar primero, resulta en la inversión de recursos limitados en un producto sin encaje en el mercado. Esto se agrava por la brecha de talento especializado, PM y UX, y la falta de contextualización del conocimiento global. Vieron que tiene dos enfoques totalmente distintos para el mismo problema, pero con matices similares. Eso quiere decir que hay un punto en el cual sí se encuentra la información. Y nuestro trabajo es ahora revisar la información, o sea, leerla, porque no vamos a confiar ciegamente en lo que tiene esto como información. Como les dije, puede estar utilizando proyecciones de años pasados para decirnos nuestra realidad. Y la IA va a tomarlo como un hecho, no como una posibilidad. Y allí es donde tenemos que tener mucho cuidado en confiar ciegamente en la IA. Bueno, ya hemos terminado de hacer el análisis de la información y como pueden ver, dependiendo de la óptica con la cual nosotros introduzcamos la información a cada notebook LM, nos da definiciones distintas. Si bien es cierto, hay puntos donde se entrelazan y parece un punto común, realmente terminan siendo definiciones diferentes. Entonces, en este punto, ¿cómo podemos mejorar estas definiciones? La solución es simple. Cogemos y hacemos hipótesis sobre lo que creemos dentro de cada una y esas hipótesis tenemos que refutarlas en una primera, versión de entrevistas con usuarios. Entonces, el siguiente paso que tenemos ahora es la definición del mercado. Creo que sí tenemos la suficiente información para entender a qué mercado estamos entrando, no solo de la información que nos pueda haber proporcionado la IA, sino también de la que conozco, y con eso ya podemos ir armando cositas mucho más interesantes. Así que nos vemos en el siguiente video. Abrazo.